saludamos a la doctora Bachiller, Rosario Bachiller, pediatra, coordinadora de este espacio, de los más pequeños, de su salud, de buenos consejos, de prevención. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno, no estamos en primavera, faltan pero 6 días. Sí, faltan muy poquitos días, pero vamos a anticiparnos a esa estación de la que hablamos, que no tiene muy buena prensa, que nos altera todo, sí, y que además trae buena parte de las alergias que padecen. Efectivamente, faltan 6 días todavía para la primavera. Tenemos todavía frío en Castilla y León y mucho llueve, con lo cual no tenemos las condiciones idóneas para una polinización importante, porque... O sea, están de enhorabuena los alérgicos. Por ahora es un nivel muy bajo, ¿eh? Pero vamos a hablar de un poco lo que tienen que hacer los papás con un niño diagnosticado de alergia al polen, con síntomas respiratorios o síntomas banales como rinoconjuntivitis. Que lo importante, lo que hacemos en estos programas es prevenir, antes de que aparezcan. Simplemente es comentar que aún no estamos, pero vamos a estar próximamente. Los que tienen que conocer ciertas cosas que hay que hacer. Vamos a defendernos, y a prevenir. Pues doctora, vamos como siempre a preguntar a la calle si, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, aunque el tiempo no acompañe, si son conscientes de que en unos cuantos días la primavera va a hacer su llegada y que detrás de ella viene la alergia. Vamos a ver lo que nos dicen. Estamos preguntando si sufre algún tipo de alergia primaveral. No. La verdad que no, ¿eh? Mis hijas sí, pero yo no. No. Sufro mucho del polen. Cada vez que es del polen, madre, lo paso fatal. Actualmente no. ¿En primavera tampoco al polvo? No, gracias a Dios. Bueno, eso depende de cada persona, donde esté ubicada. Hay personas que sí son alérgicas al polen. Depende de la gravedad. En el caso mío, no. Que yo sepa, no. ¿Y por qué cree que van en aumento este tipo de alergias? Por muchos factores. No solamente la contaminación, hay otros muchos. A mí me han descubierto a mi edad que soy intolerante a la fructosa y a la lactosa. Y me habían mirado todos los especialistas del mundo. Me lo han descubierto ahora. ¿Se hace más sensible? Yo creo que será de tanta contaminación de flores, todo eso. Y estamos por eso lo que hasta la juventud ya está pasando por esa... No me gustaría, pero es fatal eso, lo paso fatal. Yo lo paso mal. Son nuevos estudios que van aumentando las causas que pueden provocarlo. Yo supongo que sí, un buen aseo en las partes de las fosas nasales, tener un buen medicamento para estos casos, para que solvente su congestión nasal. Bueno, unas pautas de higiene, por ejemplo, tener siempre la nariz bien despejada. No venimos de familia alérgica. Que bueno, que eso me imagino que no será hereditario, que eso será por el clima, me imagino que será el clima. En definitiva, bien, el origen no se sabe. Suponemos que son muchas cosas y muchas cosas es muy difícil de controlar. Tengo que estar con las lágrimas, la moquera y estar todo el día llorando. Es fastidioso, es muy fastidioso. No le sale ninguna granitos, eso no le suele salir, pero los estornudos. Visitar al médico de cabecera para que le pueda indicar cuáles serían los medicamentos adecuados para el tipo de alergia que vaya a tener. Bueno, son algunas contestaciones, no de los más pequeños ni sobre los más pequeños. Sí. ¿Qué es una alergia, doctora? Una alergia, para que entienda todo el mundo que nos escucha, es que el organismo reconoce algo que es normal del ambiente como algo dañino para ellos. Y el polen es algo que existe en el ambiente y que es algo bueno porque favorece pues, que aparezcan los frutos. Es algo bueno y sin embargo el organismo en ciertas personas lo reconoce como dañino. Doctora, esa imagen, un niño alérgico no podría hacerlo, ¿no? No. Realmente, si el niño es muy alérgico, lo pasaría mal. Pues porque tendría síntomas o bien respiratorios, lacrimeo, mucho picor, se le hincharía un poquito, podrían salir granitos, estornudaría muchísimo y si tiene cuadros respiratorios más graves, pues incluso alguna crisis de asma. O sea, la alergia al polen puede tener manifestaciones muy leves, que es lo más frecuente, que no causan gran problema, a manifestaciones graves y serias. ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿Qué es lo que yo quiero que sepan? Pues bueno, los papás, primero, saber si ellos han visto que las 2 o 3 primaveras anteriores han tenido estos síntomas de cuando empieza ya esta estación a que le piquen los ojos, que encogen, se rascan la nariz, estornudan e
y eso les dificulta la vida escolar o la vida normal, pues deben acudir a su pediatra, porque probablemente necesite algún tipo de medicación antes de salir a sitios abiertos. Luego, como papás, ¿qué pueden hacer? Pues si saben claramente que es alérgico al polen, cuando vayan de viaje, pues cerrar las ventanillas. Si le pica mucho los ojos, utilizar gafas de sol, que es muy interesante. Los niños que no hagan deportes cuando son alérgicos en zonas abiertas, que no hagan ejercicio físico intenso si saben que tienen síntomas respiratorios. O sea, cosas de mucho sentido común. Sí. Pero indudablemente los papás tienen que avisar a los niños. Hay niños que lo pasan francamente mal. Francamente mal, ¿no? Da pena. Claro. Bueno, si Efectivamente. verle así, congestionado, pues a un peque pasándolo tan mal. Mire, hace no mucho estuvo con nosotros la doctora Armentia. Sí, Alicia, una gran alergóloga que tenemos. Muy buena alergóloga. Muy buena alergóloga, efectivamente, en esta tierra, en Castilla y León, que ha sido premiada. Efectivamente, ha sido premiada como una de los mejores médicos de toda España. Y tenemos la gran suerte de tener un gran servicio y grandes alergólogos en Castilla y León. Claro. Y luego, además, en la web de la Junta de Castilla y León y en la aplicación, tienen los usuarios, todas las personas de Castilla y León tienen acceso directo a los niveles de pólenes que hay cada día. Y no solo eso, cada día. Incluso ellos pueden recibir, si además gratis, no como EMET. Efectivamente, gratis, pueden recibir mediante un mensaje una información de los niveles de pólenes. Es decir, ellos tienen que entrar en la web del portal de salud de Castilla y León, adscribirse a ese servicio y recibirán un mensaje sobre los niveles para saber cómo estamos en cada día. Y doctora, ¿y se puede actuar de forma diferente dependiendo del nivel de polinización? Hombre, claro, indudablemente, si hay niveles bajos como ahora, pues no hace falta que tomemos esas medidas. Ahora solo, si vemos que las próximas semanas empieza a subir el nivel de pólenes, pues vamos a nuestro pediatra, empezamos a tomar medidas y hablamos con nuestro niño para que no empiece a correr en medio del campo. Bueno, para prevenir, dentro de lo que se pueda. ¿Los tratamientos que se utilizan para los niños cada vez son más efectivos, doctora? Sí, efectivamente. ¿Se investiga en este sentido? Efectivamente. Hay tratamientos, la inmunoterapia, como diría la doctora alergóloga, la Armentia ha mejorado muchísimo y hoy día tenemos tratamientos específicos que pueden llegar incluso a curar una alergia mediante las vacunas, lo que la gente conoce como vacunas. Una vez más vacunas. Que tienen que ser prescritas indudablemente por el alergólogo, que ya el pediatra de atención primaria puede llegar a un diagnóstico aproximativo y de acuerdo con lo que el pediatra observa en los análisis, derivar al alergólogo para que paute una vacuna si es necesario. Bueno, pues muy interesante. Hacen a la doctora Bachiller una primera pregunta. Ya la he visto, la homeopatía, Dios mío. ¿La alergia puede curarse con homeopatía? Pues ahí tiene la cuestión, doctora. Pues bueno, mi respuesta es que deben ir al alergólogo para curarse sus alergias, porque la homeopatía no es una especialidad que está reconocida en España, aunque es verdad que en ciertos pacientes con alergias funciona, porque no sé, en el fondo las vacunas es un poco parecido. Bueno, pero como complemento, ¿no? Como complemento, a un tratamiento, pero lo ideal es ir al pediatra de atención primaria en un primer paso y en un segundo paso al alergólogo para que paute una vacuna que esté contrastada científicamente. Que además teniendo esa posibilidad de esas vacunas que hasta pueden erradicar esa alergia. Pueden curar completamente. Pueden curar esa alergia que tiene el pequeño. Pues vamos a lo que sabemos, a lo científico y a nuestros profesionales. Bueno, no sé si en algún momento como tratamiento complementario se puede usar, pero desde luego teniendo buenos profesionales y existiendo esa vacuna, vamos a usarla y a utilizarla. Vamos con otra cuestión, doctora Bachiller. Es una pregunta. ¿A qué edad sería conveniente que llevásemos a nuestros hijos al alergólogo? Bueno, cuando lo necesiten, ¿no? Porque hay algunos que nunca la visitan. La alergia al polen es más frecuente en niños en etapa escolar, de 6 a 12 años. Si el niño, después de 2 o 3 primaveras, esos síntomas son muy llamativos y muy molestos y le causan interferencia con su vida, pues indudablemente hay que ir al pediatra para que lo derive al alergólogo. Claro, eso es cuando el niño esté muy molesto y cuando ya le mire, con la medicación habitual, que suele ser antihistamínicos y medidas generales, el niño lo pasa muy mal. Entonces vamos al alergólogo. Sería el paso en el que el pediatra derivaría al especialista. Hablando de los niños, el número, el incremento de niños, de pequeños que tienen alergia, doctora, ¿va incrementándose con los años? Quizás la contaminación de la que hablaba. Efectivamente, una de las televidentes ha dado en el quiz. Los niveles de contaminación
población son muy altos y en las zonas urbanas se ha incrementado de manera exponencial el número de alérgicos, no solo de tipo polínico, sino también alergias alimentarias en niños. Entonces, realmente creo que la contaminación puede ser un factor. El humo de tabaco está implicado, y en los niños alérgicos no hay que fumar bajo ningún concepto, y otros factores ambientales que hay, como por ejemplo los coches, los humos diésel, en fin. Ayudan a que ese porcentaje sea mayor. Genéticamente hay también un porcentaje. Todo se hereda. Todo se hereda. Bueno, hasta la belleza, iba a decirme de la belleza. No, y cuando uno tiene unos padres o familiares alérgicos, tiene más tendencia a tener alergia. Eso es indudable. La genética influye mucho, mucho. Bueno, doctora, usted sí que influye en la información que les damos a las familias cada semana. Un placer. Nada, gracias a ti, Cristina. Nos vemos pronto, doctora Bachiller. Yo me voy hacia el otro lado porque vamos a hablar de vocablos con la directora de la Cátedra Miguel Delibes, Pilar Celma. Bueno, pues llegó el momento de recibir a Pilar Celma. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, y de abordar nuevos términos, nuevos vocablos, ahondar, descubrir todo lo que en Castilla y León es lengua, nuestra lengua castellana. ¿Nos vamos a dar una vuelta, Pilar? Estupendo, aunque llueva, perfecto. Nos la damos, venga. Y no, yo no lo he oído en ningún sitio. Dice, seas bochicao. Y le veo una palabra muy de pueblo, que seas bochicao. ¿Qué palabra ha escuchado usted que sea típica? El cuitaín, eso. Allí les llamaban cuitaos, cuitadines. Chamarra. Bueno, pues ahí estaban esos términos. ¿Te ha sorprendido alguno, Pilar? Bueno, sí, es mochicao. Oh, y es que qué términos, sí. No los vamos ni a pronunciar. Nosotros Vamos dos no. con el primero en León, en Favero. Venga. ¿Qué palabra ha escuchado usted que sea típica? El cuitaín, eso, que es ser pobre, uno que le llaman pobre nosotros aquí, allí les llamaban cuitaos. En vez de ser pobres son cuitadines. La palabra de pobre, pobrecico. Somos todos cuitadines. Oye, no lo había oído nunca. Sí, vamos y mira a ver. que he vivido en León, cuitadín. Bueno, lo primero que hay que decir es que, recordemos que según cómo se coloca el adjetivo puede significar distintas cosas, ¿no? Y no es lo mismo hombre pobre que pobre hombre. Aquí, cuando él está diciendo pobre, se refiere a pobre hombre. No a hombre pobre de dinero. No tenga. Efectivamente, ¿eh? Entonces eso es lo primero. Bueno, pues la palabra hay que descomponerla, ¿eh? Entonces tenemos por una parte cuitado, que bueno, me felicito de que haya permanecido, haya prevalecido esta palabra en Castilla, porque es una... cuitado, ojo, cuitadín no está en el diccionario, por eso yo lo he descompuesto. Sí, sí. Entonces, cuitado sí, y en la Real Academia es afligido, desventurado o bien muy próximo, apocado, de poca resolución y ánimo. Lo que yo te decía de pobre hombre. Pobre ¿no? hombre. Ahí le has dado, Pilar. Efectivamente. Entonces, bueno, ya de por sí es que es una palabra que existía, se utilizaba mucho en la Edad Media, en los siglos de oro, está en el Lazarillo, en Quevedo, tal, y luego se ha perdido mucho. Entonces ya nos tenemos que felicitar de que en Castilla, como es la cuna del castellano, pues hayan prevalecido pues estos términos. Ponerlo en valor, ¿eh? Pero luego, cuitado. En segundo lugar, que es muy bonito, el sufijo, in. Esto procede del llamado asturleonés. Es un afligido pequeñín. Exacto, un afligido pequeñín. Es el diminutivo, efectivamente, que a veces ya sabes también que se utiliza con valor de disminución real de tamaño, pero otras veces tiene un valor afectivo.
Hoy pobrecito, pues cuitadín. Claro, muy mío, muy. Entonces es la zona de, bueno, el antiguo asturleonés, y es una de las cosas más características, este sufijo, in, oino, ina, en femenino. Y lo encuentras en todo el oeste, incluso en Extremadura. Llegó también por la Reconquista también. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí que es bonito. Curioso. Oye, tengo también una frase recogida en Santibáñez de la Isla, también León, y entonces dice, cuitadín, cayó de la escalera y rompióse los caretos. Pobrecillo. O por ejemplo, esto que dicen en Asturias, dicen de Castilla, ni bonos vientos ni bonos casamientos. Y lo explican así. Uy, qué cuitadín quien case con castellana o tenga a ver con ellos. Uy, la castellana no era merecedora de buen casamiento. Bueno, se dice que somos secas, sí. Pero qué auténticas. Exacto. Bueno, vamos a otro término, cojeces del monte en la provincia de Valladolid. Y el término es este. Y a mi madre le he oído siempre cuando se rompía un cántaro por arriba por la boca que seas bochicao. Ya seas bochicao, ya no vale. Y no, yo no lo he oído en ningún sitio. Y le veo una palabra muy de pueblo. Bueno, es una palabra muy de pueblo que yo tampoco había oído nunca. Es mochicao, se es mochicao. Sí, ya te he dicho que esta es la que me ha sorprendido, aunque yo enseguida la puse en relación con desmochar, que es así que está en el diccionario de la Real Academia, significa quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte alta de algo. Entonces, luego he encontrado que esto no era una intuición mía, sino que realmente tenía base. Sí, porque sí que está recogida, es mochicar, en el Diccionario General de la Lengua Asturiana, pero lo que decimos siempre, el asturleonés. Y entonces aquí dice que significa desmochar. Que es lo que hemos dicho que significaba, pues por ejemplo, digamos, talar las ramas altas de un árbol, eso sería desmochar o esmochicar. Claro. Que bueno, decía una palabra muy de pueblo, ¿no? Que decía ella. Bueno, está muy estupendo la explicación para el término, esmochicao. Y en Cantalejo, Segovia, chamarra. La chamarra. ¿Ha cogido usted la chamarra? Una chamarra es un abrigo, algo ponerte para abrigarte. Una chaqueta, algo de abrigo. Me voy a ir a dar un paseo y me voy a poner la chamarra que hace frío. Pues ahora hay que ponerse la chamarra, porque todavía hace lo suyo. Sí. Seguramente si hubiera dicho zamarra no nos hubiera extrañado, pero probablemente es un cruce entre zamarra, que era, bueno, pues sí, una especie de vestidura que se ponía encima y estaba hecha a veces de piel de becerro, de la oveja, etc. Y otra palabra que es chamal, que es una especie de poncho. Y yo creo que allí hay un cruce. Pero hay que decir que también, la palabra con chamarra, en realidad está registrada ya en textos medievales, la utiliza por ejemplo Cristóbal de Castillejo, luego Juan de Timoneda, o sea, que queda reflejado, cronista de Indias, sí, o sea que... Y es muy curioso y también me ha alegrado. Pero es un poco peyorativo, ¿no? Paño burdo, así, no es muy fino. Sí, bueno, no es un abrigo de alpaca o de... Chamarra es un poco, venga. Sí, efectivamente. Pero bueno, que es curioso porque en Hispanoamérica se ha mantenido más y se utiliza más chamarra que zamarra. Y está recogida, por ejemplo, en los grandes autores, sobre todo mexicanos, Mariano Azuela, Carlos Fuentes, etc. Y bueno, acabo con un refrán, ¿no? Venga, vamos a ello, muy castellano. Porque, también, claro, nuestro refranero obviamente recoge el frío. ¿Cuándo se va a utilizar esta prenda? Pues en diciembre ya. Y entonces el refrán dice: por más sol que haga en diciembre, no sueltes la chamarra ni olvides la bufanda. ¡Ay, cuán sabio este refrán y tan nuestro! Pues gracias, Pilar. Nos vamos de nuestros vocablos, nuestros términos, a los libros, nuestros buenos amigos, los libros y nuestros buenos amigos de la Asociación de Libreros de Castilla y León, que nos ofrecen estos 3 títulos
el manuscrito de fuego. Bueno, me alegro muchísimo, pues sí, que tuvimos aquí a Luis García Jambrina y siga ahí, fíjate, desde que estuvo hace aquí, ya un par de meses. Pero sí, y todas las semanas ha estado en distintos puestos, pero ha estado. Ha estado, por eso digo que nos alegramos. Bueno, el manuscrito de fuego, que ya no vamos a abordar más, un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina, y Autorretrato sin mí, que ya lo tocamos ligeramente la anterior semana, el nuevo título y el nuevo trabajo de Fernando Aramburu, que no sé si nos ve, pero que nosotros todo el tiempo queremos tenerle ahí al lado de Pilar y poder charlar. A ver si viene tanto a promocionarlo, a ver si viene a promocionar y el aprovechamos libro, y hablamos ya si está en España es más fácil Pilar, traerlo. Habrá que estar pendiente, efectivamente. Bueno, podemos empezar por el segundo, un andar solitario entre la gente. No, pues por el primero, que es el que han puesto, y manda la imagen. Bueno, lo que tú pidas, ¿eh? Vale, de acuerdo. Pide por esa boquita que te lo dan. Esto es una novela. Es una novela y entonces es un tipo de novela, digamos, hay una larga tradición en la historia literaria universal de caminantes. Entonces el protagonista es un caminante urbano. No como por ejemplo Camilo José Cela, el viaje a la Alcarria, que iba por el campo, por pueblo, no. Pero hay también una larga tradición, Baudelaire, Joyce, etc. Bueno, entonces, por una parte, es un caminante que va anotando cositas, aunque parezca mentira, no en el móvil o en el iPad o tal, ¿no? Sino las va anotando en un tal, y además va recogiendo, pues a lo mejor en una servilletita de un bar apunta una cosa y lo pega y tal, es decir, que un poco es también una especie de collage de cosas que recoge. Y es muy interesante porque yo creo que hay dos grandes focos. Por una parte, hay una denuncia de la sociedad actual que produce tantísima basura, desecha tantas cosas, pero ha habido artistas que de eso hacen arte. Entonces es por una parte la denuncia, pero por otra también una especie de celebración poética, literaria, de lo que se puede hacer. Sería como una ecología artística, ¿no? de los desechos, de lo que la sociedad no desprecia. Desprecia y no valora. Bueno, pues vamos ahora con Aramburu y este último libro, Autorretrato sin mí. Sí, Pilar. Bueno, pues esto no es una novela, en contra de lo que podríamos esperar. Es un libro, fíjate el título, Autorretrato, es decir, que sabemos que va a hablar de sí mismo, y esto es muy importante, en cierta medida se va a desnudar ante nosotros en un montón de temas, pero a la vez dice sin mí, es decir, no hay una visión egocéntrica, sino que él sí va a hablar desde sí mismo, pero a la vez va a hablar del mundo circundante, va a hablar de ti, de mí, del vecino, de los padres, de los hermanos, de los amigos, es decir, que un poco en una prosa bastante poética. Pues oye, está gustando, no solamente porque le veamos en el primer lugar, sino que está desbancando las ventas de Patria, es decir, su segundo trabajo. Sí, bueno, seguramente todos los que han leído Patria son los que ahora están comprando y han hecho que suba al primer lugar. Entonces, bueno, pues yo creo que tampoco es para leerla como Patria, que la cogías y casi no la podías dejar, ¿no? Es una lectura mucho más reposada. Tener la novela de Muñoz Molina en un lado y esta para ratitos, para disfrutarlo, la lectura y con... o sea, es de gourmet, es de lector gourmet, de reposarlo y de disfrutarlo. Efectivamente. Pero bueno, oye, tenemos la Semana Santa y mucha gente se irá de vacaciones. Fíjate qué libros tan estupendos. Nosotros por lo menos desde aquí, como siempre decimos, ponemos nuestro granito de arena e informamos de los libros más leídos, en este caso en Castilla y León. Doña Pilar, que la espero la próxima semana, antes todavía de la Semana Santa, que nos quedan unos días, y vamos, como siempre, pues a dar las gracias a todos los telespectadores por haber estado en esta tarde de martes en directo, y mañana miércoles volvemos a reencontrarnos en la tarde. Gracias y que disfruten del día.